En nuestro día a día, todo lo que tocamos prácticamente tiene que pasar por dinero. Y para ello no hay mejor manera de explicarlo que entendiendo realmente cómo funcionan los mercados financieros. Es decir, esos lugares en los cuales nosotros, como inversores y sobre todo como usuarios, clientes, vamos a tratar de operar dentro de este sistema. Realmente puede que sea algo que si eres una persona de a pie, como tú y como yo, pues puede que no lo veas muy detenidamente o no sepas exactamente dónde está el valor. Pero si quieres invertir y mejorar todo ese proceso, vas a ver cómo realmente los mercados financieros tienen un poder increíble y entenderlos te va a facilitar muchísimo más cómo funcionan en detalle tu dinero y sobre todo cómo puedes mejorar también respecto de tus inversiones. Para ponerte en contexto, ¿qué es esto de los mercados financieros? Bueno, los mercados financieros se pueden definir como ese sitio o ese lugar y mecanismo físico o digital en el que se llevan a cabo contrataciones de valores. Es decir, vamos a poder intercambiar unos activos por otros. ¿Por qué? Pues porque diferentes partes se van a poner en contacto entre sí y van a generar un valor. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos principales de estos mercados financieros, ¿no? O sea, ¿para qué los queremos o para qué nos pueden llegar a ser útiles en nuestro día a día? Pues muy sencillo, principalmente por estos 5 elementos. Lo primero, sirven para poner en contacto a los diferentes agentes económicos. Como ya sabrás, pues del colegio y del instituto, los diferentes agentes económicos son principalmente los usuarios, que somos nosotros, y las empresas. Y luego puede haber un ente público también que sea partícipe de todo ese sistema. Básicamente, si yo quiero comprar algo, pues tengo que entregar mi dinero a una empresa y esa empresa destinará mi dinero ¿a qué? A crear un producto que a mí me genere un valor. Básicamente es un círculo vicioso en donde los diferentes agentes pues tratan de intervenir para obtener al final un rendimiento y un beneficio, cada uno en su justa medida. También estos mercados financieros para lo que sirven es para ponerle precio a las cosas. Realmente cuando hablamos de precios no es una intervención directa en donde decimos esto vale tanto y así se va a quedar, sino que con esto nos referimos al término de que cuánto valor es capaz de aportar un activo, así va a ser o va a determinarse en cuánto estén dispuestos a pagar los usuarios. Por ejemplo, si una barra de pan te vale 5 euros, pues igual en España no te compras nunca una barra de pan. ¿Por qué? Porque no te aporta ese valor suficiente como para que tú pagues esa cantidad de dinero. Así que digámoslo así, se van ajustando y se van fijando los precios adecuadamente a las necesidades y sobre todo a la demanda y oferta que exista en el mercado. También, ¿proporcionan liquidez a los inversores? Pues es un lugar en el que muchísimas personas están comprando y vendiendo estos activos. Te puedes imaginar este mercado financiero pues como si fueses literalmente a comprar un supermercado. Hay muchísima gente, muchísimos inversores que lo que quieren es básicamente intercambiar sus participaciones. Unos quieren vender y otros comprar. Cuanto más grande sea este mercado financiero al que vamos, pues mayor va a ser la posibilidad de que nos intercambien a un precio más justo y sin diferencias de valor. O sea que al final es algo que realmente sí que te conviene saber como inversor. También reducen los plazos y todos los procesos de intermediación. Tenemos que entender que un mercado financiero, como es ese lugar o ese emplazamiento en el que se sitúan pues, diferentes partes, cuanta más cantidad de gente haya y estén todos en un lugar, pues más fácil es que no tengamos que depender de muchísimas más partes para poder ejecutar esa transacción, sino que de manera directa pues nos va a resultar mucho más eficiente. Y por último, establecen también esos mecanismos de seguridad para que en caso de que tú o yo pues tengamos un problema, por ejemplo, de fraude o tengamos un problema de que no nos han dado el capital o las acciones correspondientes, pues realmente exista este intermediario o esté el mercado para aportar esa seguridad y que a ti pues, te llegue todo sin ningún tipo de problema. Ahora bien, sabes estos 5 objetivos financieros. Todo esto está perfecto y entendemos realmente el cómo funciona. Pero ahora nos quedaría diferenciar entre los tipos de mercado que nos vamos a encontrar. Porque vas a poder ver que en función del tipo de mercado vamos a tener una serie de elementos o variables mejores y peores. Y que al final te pueden llegar a afectar o no dependiendo de cómo tú quieras actuar. Por ejemplo, lo que estás viendo son básicamente mercados organizados en base al grado de formalización. Esto quiere decir un poco en cuanto a si están organizados o no dentro del mercado, cómo nos va a repercutir a nosotros todo este tipo de elementos. Por ejemplo, y de manera muy sencilla, la compensación. Bueno, pues en los mercados no organizados, es decir, donde no hay esa figura central que nos permite intercambiar, vamos a tener un mercado, una compensación bilateral. ¿Esto qué quiere decir? Que depende de las partes. Muy sencillo, si yo voy a un mercado en donde solo estamos tú y yo, y hacemos tú y yo un intercambio, pues lógicamente que el intercambio se produzca va a depender de nosotros dos. Pero si en el caso de que yo no te quisiera pagar, tuviésemos algún problema, pues realmente no hay un tercero que venga a solucionarlo, sino que somos nosotros dos únicamente. Entonces podemos tener mercados no organizados donde tengamos este problema, o si vamos a mercados organizados, como por ejemplo puede ser la Bolsa de España o un exchange de criptomonedas, cualquier cosa,
sí que existe lo que se denomina una cámara, ¿vale? Generalmente suele ser una cámara de compensación que lo que hace es decir, oye, ambos os habéis puesto de acuerdo, yo estoy de por medio para garantizar que ese intercambio se haga correctamente. Y así tanto tú como yo pues vamos a tener esa solvencia para no tener ningún tipo de problema. ¿Dónde te vas a encontrar todo esto que a día de hoy puede parecer así un poquito abstracto? Muy sencillo. En criptomonedas sobre todo hemos visto que los organizados son los exchanges, esos lugares donde tú intercambias. También lo van a ser los DEX. Los DEX, esas soluciones descentralizadas, ahí también van a estar organizados porque todo el dinero está en un mismo sitio. Pero podrás encontrar inconvenientes si estás en algún grupo o si estás incluso trabajando de manera un poco más descentralizada, que son esos contratos P2P, los peer-to-peer, en donde básicamente, y generalmente se suelen usar también para evadir un poco Hacienda, que lo que se hace es yo te pago a ti en cripto y tú me das a mí dinero en cash. Entonces nadie se entera y realmente se ofrece la transacción. Es bueno porque no tienes ese control por parte de los estados, pero también es cierto que incurres en un proceso en donde si la compensación no está, pues puedes incurrir en problemas. Así que bueno, ya para que veas un poquito cómo funciona esto. Respecto a relaciones, pues hemos dicho, si eso no organizado es una relación directa y si no, pues anónimos. Realmente le da igual a la otra persona quién seamos. En cuanto a condiciones, pues van a ser a medida si son propias, es decir, yo voy a ordenar o voy a poner las condiciones necesarias para hacer ese intercambio a la otra persona, y si lo hago en un sitio más central, pues al final es el estándar, lo que haya. Si esto vale tanto o si así se ejecutan, pues no, por mucho que yo sea maravilloso, no me van a cambiar la forma en la que yo tengo de hacerlo. Vencimientos, lo mismo, estándar, y si es personalizado, pues el que nosotros decidamos, y luego también una serie de garantías. Pues como hemos dicho, en los organizados sí existe una cierta garantía y seguridad en cuanto a cómo lo podemos ejecutar. Por último, lo que son las liquidaciones dan igual, cuando se ejecuten o cuando hayamos estipulado ese vencimiento se ejecutarán. Y riesgo de crédito, pues lo mismo. Si nosotros hemos garantizado que lo vamos a hacer en X momento, pero no lo pagan, pues en un garantizado vamos a tener ese riesgo por la otra parte. Sin embargo, con el otro funcionamiento organizado, no. Entonces ya has visto que en cuanto a cómo se organicen esas estructuras, pueden ser de un tipo o pueden ser de otro. Ahora bien, también podemos tener otros mercados financieros, en este caso basados en la negociación, es decir, cuando nosotros podamos comprar o vender esos activos financieros, ¿vale? Aquí tenemos fundamentalmente dos, que son los mercados primarios y los mercados secundarios. Los mercados primarios son aquellos lugares en los que únicamente, repito, únicamente, vas a poder realizar la operación si eres básicamente una entidad con mucho dinero. O sea que si tú o cualquier persona de tu círculo es como nosotros, un retailer, un inversor normal con nuestro propio capital, a esto seguramente que no podamos acceder, porque se requiere un capital muy grande y una serie de requerimientos especiales, ¿vale? Esto es básicamente pues referidos a lo que son deuda, a lo que son pagarés, letras del tesoro, primeras acciones también, ¿vale? Hay que recordar que cuando se ejecuta o se lanza al mercado cualquier tipo de acción, antes tiene que pasar por este tipo de entidades. Por ejemplo, cuando el banco a ti te vende cualquier tipo de activo, realmente el banco antes lo que ha tenido es un contacto directo, una contratación con esa empresa y con esos depósitos o capitales líquidos para poder hacerlo efectivo. Es decir, antes de que tú lo puedas tocar, hay otro intermediario que antes lo ha tenido que manejar y ha tenido que poner el dinero por ti. O sea que esa primera colocación de cualquier instrumento financiero, cripto, acciones, deuda, lo que sea, básicamente tiene que pasar por este tipo de entidades. ¿Por qué es importante? Pues como menciono, realmente supone que las entidades que hay detrás participan mucho antes que nosotros. ¿Qué supone esto? Pues que cuando nosotros queremos trabajar, posiblemente esos bancos, pues un Revolut, los nuevos bancos tradicionales que ahora están empezando a adoptarlo, incluso firmas bastante importantes o entidades institucionales, ya están detrás antes que nosotros. Entonces al final eso lo podemos llegar a ver repercutido en algún tipo de comisión que nos cobren por ejecutar. O sea que bueno, tampoco es muy preocupante, pero para que sí lo tengas en cuenta. Que si por ejemplo tú comprases un Bitcoin a P2P, ¿vale? Pues al final estarías comprando a ese mismo precio al que tú lo ejecutas, pero si estás comprando pues a través de un exchange, a través de un no banco, a través de cualquier otro sitio, al haber estado en esa primera parte colocado el instrumento financiero, pues a ti seguramente que te cobren una comisión un pelín más elevada. Así que bueno, tampoco es muy preocupante, pero que sí que entiendas que al final todo esto te puede llegar a afectar y que es importante entender por qué hay mercados primarios y mercados secundarios. También tenemos, como hemos dicho, los mercados secundarios. Y aquí sí que es donde cualquier persona puede operar. Esto es lo que todo el mundo hace, ¿vale? Al final, aquí es donde cualquier inversor de a pie puede realizar, pues ya sea
a través de un banco para comprar acciones, a través de un fondo de inversión, a través de un exchange de criptomonedas. Todo eso ya permite que sí que podamos llegar a realizar esas compras. Vale, aquí te dejo un ejemplo sencillo de cómo funciona en España, ¿vale? Cómo funciona todo este sistema y estos mercados financieros, pues renta variable, renta fija, cada una con sus propias parcelas, pero que al final todo se resume en lo mismo, ¿vale? Y es que aquí vamos a poder operar como inversores más retailers. Pero aún así, todo este tipo de activos, ya sean criptos, que van a ser renta variable, o ya sean acciones, pues básicamente van a tener que pasar por bolsas, ¿vale? Bolsas de valores. En este caso, al ser un exchange, pasará por otro tipo de bolsa, pero bueno, para que lo entiendas, que cuando tú estás comprando, realmente lo haces en uno secundario, ¿vale? Y que antes tiene que haber un primario para todo ese capital. Perfecto, hasta aquí todo bien. Ya hemos visto en base a la organización y en base a la fase de negociación en la que se ejecuta. Nos faltaría ahora el tipo de financiación, ¿vale? Podemos tener lo que se conocen como mercados monetarios, que para hacer un poco el símil serían como esas primeras fases de negociación también. Aquí lo que se hace es porque se negocian al por mayor ciertas actividades, es decir, no es que tú y yo podamos meter 50 euros para invertir en este tipo de mercados, sino que son mercados súper voluminosos en los que básicamente se opera. Pues como puede ser movimientos entre bancos de 200 millones de dólares al día, ¿no? Pues al final es una cantidad que lógicamente nosotros no podemos manejar. Y luego tendríamos lo que son los mercados de capitales, que aquí sí que interactuamos nosotros. ¿Por qué? Porque son aquellos mercados en los que podemos operar a medio y largo plazo. Generalmente aquí tenemos pues todo lo que tiene que ver con mercados directos, es decir, una compra, una subasta, préstamos entre personas, que es algo que podemos hacer mucho más cotidiano, ¿no? y a largo plazo. También tenemos el mercado indirecto o intermediado, que aquí sí que entra todo lo que tiene que ver con compra de activos. Pues oye, yo voy a un exchange o a un broker a comprar X activo y lo tengo yo. Pues este proceso al final entra dentro del mercado de capitales. Y luego también tendríamos el mercado desintermediado o el crowdfunding, que seguro que lo has escuchado, ¿no? Pues este sitio en el que tú creas como una piscina en donde la gente va metiendo dinero y puede aportar su granito de arena. Así que al final todo esto que estás viendo no deja de ser un conjunto de estructuras que operan en un mismo sitio. ¿Para qué? Para facilitarte o no, pues todos esos mecanismos de inversión. Ya te digo que estos son tipologías, es decir, podemos tener productos como por ejemplo un título hipotecario o como puede ser una acción que entran dentro de un mismo conjunto, ¿vale? Por ejemplo, pues un título hipotecario o un depósito bancario de renta fija normal puede ser un tipo de mercado monetario, pero que también sea un tipo de mercado primario. ¿Por qué? Pues porque al final solo pueden entrar esas entidades más grandes. O sea que al final esto no es separarlo por separar, sino que realmente se pueden combinar entre sí. Y lo único importante es que conozcamos cuáles pueden ser nuestras limitaciones o no en base a la fase en la que se encuentre ese producto. Lo que sí que es importante aquí es mencionar esto que estás viendo. Básicamente es la actividad y supervisión, es decir, quién se encarga de cada una de las cosas cuando nosotros operamos. Tenemos tres tipos fundamentales, lo que son crédito y depósito, pues lo que tiene que ver básicamente con préstamos, lo que tiene que ver con comprarte una casa o un coche y que el banco te lo esté pagando. Todo eso, que es créditos y depósitos, hay una entidad supervisora que es el Banco de España. O sea que al final todo lo que suceda va a estar regulado, gestionado y tendremos que estar bastante más pendientes con el Banco de España. Si lo que hacemos es entrar en todo lo que tiene que ver con bolsa de valores, activos financieros, cripto, etcétera, etcétera, ahí entra en juego la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esto, en términos muy simples, básicamente es una entidad que dice si tú puedes ejecutar o estás ejecutando bien tus operaciones para que los inversores lo compren o no. En cripto, fundamentalmente, la CNMV siempre está un poquito tensa. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos problemas, ¿no?, en cuanto a niveles de descentralización, etcétera, etcétera. Y no es muy bien visto que digamos. Sin embargo, sí que se puede operar con criptomonedas sin ningún tipo de problema, en este caso en España, o sea que no vas a encontrarte con ningún inconveniente. Y es más, ya hay empresas que se dedican a ello, simplemente que tienen que pasar unos requisitos bastante más estrictos. Y si la cripto en concreto no pasa esos requisitos, pues poder ejecutarla o no en España puede ser peligroso. Pero vamos, todo lo que esté dentro de un exchange, ¿vale? Un exchange que fundamentalmente no esté en España como sede principal, pues no vas a tener ningún tipo de problema. Un ejemplo, si Binance no opera directamente en España, pues tú realmente no tienes problema con esos activos que tenga Binance. ¿Por qué? Porque no está operando dentro de España. O sea que realmente puedes comprar sin ningún tipo de inconveniente. Y bueno, todo lo que tenga que ver también con seguros y jubilación, en este caso sí que irá a la Dirección General de Seguros.
Esto no es muy interesante, pero sí que lo vas a tener que tener en cuenta porque posiblemente todo lo que tenga que ver con seguros, jubilación, planes de pensiones, fondos de inversión enfocados en todo esto, van a ir adoptando cada vez más cripto y por consiguiente también te va a ser interesante pues el evaluar cómo lo van haciendo. Dicho esto, espero que te haya gustado el vídeo y que entiendas ya mejor cómo funcionan estos mercados financieros y te veo en el próximo vídeo.